Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el capítulo 11 de Palabras del Autor, este programa que hacemos para entrevistar a los escritores nacionales, autores de las más recientes publicaciones de Primeros Pasos Ediciones. Esto lo hacemos con el fin de fomentar y promover la creación literaria, la lectura y la publicación de libros. Y hoy día estamos con José Cortés Fuenzalida porque él es el autor de este libro que tengo aquí, que se llama El furtivo camino de un ángel azul. ¿Se ve bien? Ahí está esperándome don José Hilario, lo voy a presentar y ahí lo saludo y comenzamos con esta entrevista. Bueno, José Cortés Fuenzalida es magíster en política y gestión educacional. Es orientador del Liceo Libertador Simón Bolívar de Rancagua y escritor. Ha publicado 5 libros: Simplemente Florencia, Un largo camino hacia la vida, Florencia y la configuración de la vida, Cuentos para la inclusión, Confesiones del alma, Relatos y anhelos por la diversidad sexual y de género, y el que nos reúne hoy, El furtivo camino de un ángel azul. Todos ellos bajo el sello de Primeros Pasos Ediciones. Agradecemos desde ya su lealtad, don José. No, nada. Y bueno, eh, saludarlo ahora sí. ¿Cómo ha estado? Voy a saludarlo con la primera pregunta, porque estos han sido ya varios los meses en cuarentena. Me imagino que, y siempre pregunto lo mismo y parto por ahí, ha sido un tiempo para cuidarse y también para escribir y terminar obras en construcción, ¿o no? Sí, por supuesto. Tengo una obra, una novela, en realidad yo les voy a contar la primicia. Una novela que se llama La inesperada corona de la muerte. Ya, Está relacionada con la contingencia sí, actual, pues, ¿cierto? Tanto en sí, Chile como en el mundo. Y involucra una serie de personajes que de alguna forma describen sus situaciones distintas en ya. relación a esta pandemia, en relación a su vivencia social y en relación a todo lo que ha pasado y lo que sucedió hasta el momento. Eso es una novela que espero lanzar de aquí a fines de este año. Ya, y es en lo que he estado trabajando, aprovechando que hay un poquito más de tiempo que estamos en casa, ¿no? Exactamente, me ha permitido un poquito, ¿cierto?, trabajar con mayor dedicación con mayor tiempo y con mayor reflexión en torno a esta nueva novela. Fantástico. El furtivo camino de un ángel azul narra la estremecedora historia de Norma, una mujer vulnerada en sus derechos desde niña, desde que era niña. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla la trama. Cuéntenos de qué se trata la obra y qué encontramos en ella. Esta obra es una novela que relata las vivencias no solo de Norma, sino que también de su familia, de su madre, y está ambientada en los años 40. Por lo tanto, eso significa que a través del tiempo ella va sufriendo, según una serie de vulneraciones en sus derechos. Norma básicamente es una niña que nace en Santiago con su madre cercana a ella porque estaban solas sin su padre. Tiene una ¿Ya? hermana y lamentablemente ella a los 8 años sufre una terrible enfermedad que es una meningitis. Por lo Ya. tanto, esa meningitis de alguna forma destruye neuronas en su cerebro y todo el proceso que involucra. Se salva, ¿cierto? Pero lamentablemente su capacidad intelectual es disminuida. Por lo tanto, en ese contexto ella sufre burlas, vulneraciones constantes de su entorno. Por lo tanto, ella va sin saberlo, sin quererlo, porque su conducta sigue siendo la de una niña ingenua, amorosa y tierna. Sin embargo, el resto de las personas no lo veían así. Estamos en un contexto social y histórico en que aún no había tanta aceptación por ese tipo de personas, no había esa en sentido de inclusión. Por lo tanto, Sí. el rechazo era mucho más impactante. Ahora, este libro también nos hace un viaje a través de la historia a corto plazo, en el sentido de que ella desde Santiago, ¿cierto? Debido a toda esa contingencia, debido a la situación social, porque estamos en un contexto en plena Segunda Guerra Mundial, que igual afectó económicamente a nuestro país. Ella, la madre de Norma,
decide traerlas a vivir a Rancagua. Entonces, aquí se da una serie de situaciones en las cuales tenemos que entender que Norma nos hace viajar por varios lugares importantes de la época, que como son Caletones, Subel, y nos muestra también la crudeza del trabajo de los mineros, y todo esto mezclado con una serie de personajes que también dan vida a esta obra. Ya, ok. Entonces es recomendable, sí. Sí, por supuesto. Todos sus libros abogan por la inclusión y la equidad. ¿Cómo trata estos temas en esta publicación? Bueno, de hecho, ¿cierto? Cuando el relato tan dramático que vive Norma, ¿cierto? Y su familia y sus seres más cercanos, son tratados de una forma, son abordados, digamos, de una forma diferente en cuanto que hay personajes que también se encargan de ello. Esos personajes son, por ejemplo, la profesora que le hace clase a Norma, que entiende que ella tuvo un cambio repentino después de algunos meses, luego de pasar su enfermedad, en cuanto a su disminución de su capacidad intelectual. Por lo tanto, ella de alguna forma intenta ayudarla e intenta comprender cuál es su situación. Y da un testimonio dramático de lo que es, no solamente Norma, sino que cualquier niño que sufra, ¿cierto?, alguna enfermedad de esa naturaleza, que vea disminuir su capacidad intelectual, su capacidad física. Entonces, por lo tanto, yo creo que y a lo mejor yo creo, lo digo de una forma directa, en cuanto a que como escritor, mi característica básica intenta, ¿cierto?, rescatar estas situaciones que son tremendamente de inequidad. En el fondo, mis personajes buscan, ¿cierto?, representar el dolor, buscan representar la injusticia y buscan también dar cuenta de todas aquellas personas que no son escuchadas muchas veces, que son vulneradas en sus derechos. Claro, y me imagino que eso para generar también mayor empatía y comprensión con respecto a estos casos, ¿no? Exactamente, esa es la idea, sí. Estamos en el programa Palabras del Autor en el capítulo 11. Este es un programa que hacemos desde Primeros Pasos Ediciones. Y bueno, si tú quieres publicar un libro, ya tienes escrito el texto, quieres publicarlo, bueno, visita nuestra página web www.ppediciones.cl. Ahí aparecen todos los servicios de edición que ofrecemos, nuestras últimas novedades y datos de contacto en caso de necesitar asesoría. Estamos desde el 2001 incentivando y promoviendo la literatura, el arte y la cultura. Correcto. Bueno, y este libro que estamos presentando, El furtivo camino de un ángel azul, me gusta hacer esto, de mostrar el libro en cámara, está también en la página web, usted se mete ahí en novedades, lo pincha, lo mete al carro, lo compra y lo disfruta. Así que es una gran alternativa para ahora que no se puede salir a comprar a la librería, ahí se mete a la página web y en un ratito ya lo va a tener en su casa para poder leerlo. ¿Qué te inspiró a escribir esta obra? ¿Y cómo fue desarrollando la trama? Me imagino que hubo un trabajo creativo, por supuesto, y un proceso de rescate e investigación. Sí, básicamente. Como escritor también soy observador. Observo detenidamente las situaciones que vivimos como sociedad. Por lo tanto, ese personaje lo seleccioné y quise contar su historia, bueno, a través de la narrativa, ¿cierto? A través de la literatura que permite, ¿cierto?, explayarse o expandirse con mayor naturalidad en relación a lo que a ella le sucedía. Es una persona muy cercana que observé, ¿cierto? Y por lo tanto observé, tuve que investigar acerca de lo que es la meningitis, acerca de cuáles son sus causas y sus efectos. Tuve que investigar también un proceso bastante arduo y largo, en el sentido de que investigar cómo era Caletones, cómo era Subel, en aquella época, incluso investigar acerca de la tragedia del humo, que también aparece en esta novela. Por lo tanto, da cuenta cierto testimonio más o menos histórico, fidedigno de lo que sucede. Sabemos perfectamente que la literatura nos permite, la narrativa nos permite, ¿cierto?, un poco divagar en algunos aspectos, porque tenemos la posibilidad de crear,
pero sin embargo, sin salirnos un poco del contenido histórico, porque yo no puedo hacer que mi personaje cuente una situación que a lo mejor está alejada mucho de la realidad. Por lo tanto, obedece hacia un trabajo y una investigación bastante exhaustiva. Y en ese sentido, la obra, ¿qué imágenes trae a la memoria? Ya, bueno, ya hablamos ya un poco, ya nos mencionó de la tragedia del humo, que quizás nos puede contar un poco, para la gente que no es de la región, que a lo mejor no entiende que fue este suceso, digamos, que impactó mucho en esos años. Y bueno, ¿qué otras imágenes aparecen en esta obra que rescatan y abordan el pasado de Santiago, de Rancagua, de Caetones y de Sur? Esta obra es 100% rancagüina, como ya lo manifestaba, ¿cierto? Y se nos vienen a la memoria muchas imágenes netamente del cobre, de los campamentos mineros como Caletones y Súbel. Por ejemplo, tendríamos que recordar qué es lo que eran los capachos. Los capachos eran enormes contenedores que se deslizaban por piolas de acero y llevaban, ¿cierto?, de un lugar a otro el cobre. Ya. Ahora, por lo tanto, llevaban a la fundición. ¿Qué otro elemento que también no lo conocen las generaciones actuales? El antiguo ferrocarril que era hasta Súbel, hasta desde Rancagua a Caletones, Súbel. Por lo tanto, esas imágenes son importantísimas que rescaten un poco la historia de nuestra ciudad, rescaten un poco la historia de lo que significó este gran auge minero, en el sentido de que son testimonios importantes lo que manifiestan nuestros personajes en el fondo. Ya. Bueno, y para muestra un botón, ¿no? Tiene preparado ahí un párrafo que nos pueda leer como para poder ya ir entendiendo un poquito mejor cómo es este asunto, este libro. ¿Lo Sí, tiene por por ahí? supuesto. Ya, pues fantástico. Yo voy a leer un poco acerca del contexto histórico en que se da el comienzo de esta novela. Ya, Dice, aquella lejana noche oscura y lúgubre, en una casa pequeña de una calle cualquiera, ubicada en barrio Recoleta de Santiago, en el invierno del año 1944, se encontraba Carmen con sus dos hijas, una de 10 y la otra de 8 años. La más pequeña se hallaba afectada por una extraña y persistente fiebre que la irritaba desde hacía casi un día, acompañada de un fuerte dolor de cabeza, según lo declarado por la misma niña. Su madre le había administrado limonadas calientes y mejorales, como era la época, para atenuar un poco las molestias, porque ella creía que era un resfriado simple y común. Sin embargo, los malestares aún continuaban. Este es el presagio de la enfermedad que tiene ella. Aquellos eran tiempos difíciles porque entonces había una guerra mundial que se estaba desarrollando lejos, en Europa y otras latitudes, pero que repercutía en todos los ámbitos, puesto que involucraba directa o indirectamente a un gran porcentaje de habitantes a nivel mundial y por supuesto también en Chile en diversas formas. Según las últimas y terribles noticias publicadas en la portada de un conocido diario capitalino que se encontraba encima de la mesa del comedor y que Carmen había comprado hace algunos días, para enterarse sobre lo que estaba ocurriendo, solamente habían pasado algunas semanas desde el comienzo del desembarco de Normandía en Europa y el conflicto mundial se había agudizado. Muchas informaciones de aquella situación llegaban atrasadas o eran transmitidas en boletines especiales de la radio. Hablaban de una posible victoria de los países aliados frente a los alemanes y al Pacto del Eje. Entonces, no había otros medios más rápidos de comunicación masiva, por lo tanto, todos los sucesos de la guerra eran conocidos en forma tardía. bien. Aquella noche Carmen miraba por la ventana principal y solo veía lluvia, un aguacero constante e inexorable que golpeaba el vidrio. El frío, compañero inexorable de casi todas las precipitaciones, era insensible y castigaba sin clemencia la piel de las 3 personas que estaban en el interior de aquella morada. Afuera, el viento abatía con violencia las hojas indefensas y mustias de los árboles de la calle, dejando el suelo pintado de colores caprichosos y una multiplicidad increíble de formas artísticas de diseños abstractos. Ella miraba como en lontananza, con una expresión seria y nostálgica de mujer cansada, agobiada por el dolor.
el perfil de su rostro se reflejaba en la penumbra, especialmente su nariz curvada, que se destacaba fuertemente, otorgándole un carácter imponente, pero de carácter de mujer pobre y trabajadora que pasaba muchas horas y muchas tardes enteras encorvadas sobre una fiel máquina de coser de marca Singer, confeccionando ropa para todas las personas que tenían la posibilidad de encargar ropa nueva en aquellos tiempos, donde muchos habitantes de la ciudad surcían la ropa porque no tenían los medios para comprar prendas nuevas. Ese es más o menos el contexto el contexto histórico y social de Carmen y sus dos hijas. Y ahí surge entonces su hija menor, que es Norma. Perfecto. Bien, entonces ahí queda la invitación, ya quedamos todos metidos y la idea es que entonces se meta a la página web www.ediciones y pueda comprar un ejemplar y leerlo en casa, ¿no? Don José Hilario Cortés, bueno, invitar a la gente a visitar nuestras redes sociales, a adquirir este libro online, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se pierda ningún programa, que están todos muy entretenidos, muy interesantes, con distintas propuestas, distintos estilos, distintas formas, distintas temáticas. Todo ha sido, de manera esto, ha sido muy interesante poder conversar con los escritores en este espacio que hemos generado. Le agradezco sin duda que se haya dado este tiempo. Y bueno, seguimos en contacto, ¿no? Porque ya habíamos mencionado que teníamos otra obra ahí, así que pronto nos vamos a volver a ver en otro capítulo de Palabras del Autor. Nosotros, ya sabes, pues nos vemos el próximo lunes en un nuevo estreno de este programa Palabras del Autor. Nos vemos, chao, gracias, que estén bien.